Bueno, pues yo creo que vamos empezando y en todo caso aún se está incorporando algún partner más a la sesión. Pero bueno, para no demorarlo más, pues vamos a empezar, ¿vale? Bien, yo me presento, soy José María Rosás de TD Synex. Muchos de vosotros me conoceréis de TechData, ¿no? Y algunos incluso de Computer 2000. Como ya sabéis, TD Synex es el nuevo nombre de nuestra compañía, después de que hace unos meses pues, hubo una unión de empresas entre TechData y Synex de Estados Unidos. Y bueno, a día de hoy, bueno, de hecho esta semana, el día 17, oficialmente ha cambiado nuestro nombre a TD Synex, nuestra firma, todo, con lo cual a partir de ahora pues tendréis que iros familiarizando con nuestro nuevo nombre, aunque se nos pueda escapar el antiguo a veces sin querer por un tema de costumbres, ¿no? Pero bueno, TD Synex es la nueva compañía, ¿vale? Entonces, dentro de TD Synex, nada, hay alguna muy pequeña introducción para ubicaros dónde está el negocio de ciberseguridad de la parte de Microfocus, ¿no? Dónde está en TD Synex. Entonces, como resumen, dentro de TD Synex, pues hay una unidad de negocio que se llama Advanced Solutions, y dentro de Advanced Solutions está Software y Cloud, ¿vale? Entonces, dentro de esta unidad de negocio Software y Cloud hay una parte que es Software Enterprise, y ahí es donde tenemos el equipo de personas que llevamos el negocio de Microfocus, ¿vale? Entonces, dentro del portfolio de Microfocus, un portfolio muy extenso que ahora no nos vamos a extender porque si no es que nos ocuparía todo el webinar solo presentar las distintas brands que tiene Microfocus. Nos vamos a centrar en una concreta que es CyberRes, la unidad de negocio de ciberseguridad de Microfocus. Y dentro de esta unidad de negocio, y ahí sí que hay un portfolio también muy amplio de soluciones de ciberseguridad, nos vamos a centrar en una que es Fortify, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es el webinar lo van a realizar Máximo y Esteban, que son dos especialistas de la empresa Microfocus, con lo cual yo, si no hay más, les doy paso a ellos. En todo caso, tenéis abierto el chat para cualquier pregunta y tal que pueda haberlas. Intentaremos responder al final de la sesión. Y también, bueno, creo que al final de la sesión pues se abrirán los micros, pues por si alguien quiere preguntar algo ahí en directo, comentar cualquier cosa del tema, ¿vale? Con lo cual, Esteban y Máximo, ya os doy paso y todo vuestro. Perfecto, Gracias. perfecto. Muchas gracias a ti. Un segundo que voy a compartir, a ver si funciona. Vale, decime si veis mi pantalla. Espero que sí. Se ve, sí, sí. Vale, perfecto, perfecto. Pues antes que nada, muchas gracias, José María, muchas gracias a TD Synex para ayudarnos a organizar este evento. Gracias a todos vosotros, los participantes de hoy, que veo que sois muchos, así que eso es positivo. Mi nombre es Máximo Pramparo, soy el responsable del área de seguridad aplicativa de AppSec, del portfolio de Microfocus, ubicado en Barcelona en concreto, cubro el área de Iberia, entonces España, Portugal. Aquí conmigo está mi compañero Esteban Arratone, que luego le pasaré palabra en unos minutos. Me gustaría solamente hacer una pequeña introducción de unos minutos. Hoy iremos a presentar Fortify On Demand, que es uno de los productos del área de Microfocus, de CyberRes. CyberRes, para quien no nos conoce, es una unidad de negocio de Microfocus. De hecho, hace un año, creo ya, la empresa Microfocus decidió dedicarle una atención especial a este grupo de productos. Microfocus tiene muchos productos y una del área que tiene más impulso, más crecimiento, es la de ciberseguridad, ¿vale? Y por eso que Microfocus ha querido darle un nombre, unos recursos, unas inversiones específicas a este comparto y creó CyberRes. CyberRes que, como veis, cubre no solamente la parte de AppSec con Fortify, pero cubre, digamos, lo que son determinados los pilares fundamentales, ¿no? A la hora de considerar la seguridad informática dentro de una empresa, ¿no? El data privacy protection, el acceso y la identidad, ¿no? La gestión de esta parte, la parte de seguridad operativa y también la parte obviamente de Fortify de AppSec, ¿vale? Entonces, hablamos de Fortify hoy. Fortify,
para quien no lo conoce, es una herramienta, bueno, una empresa, nació hace 20 años, como veis. Entonces, bueno, gracias a varias fusiones. Empezó en 2001, 2002, ¿vale? Con dos entidades, Fortify y Speed Dynamics, ¿vale? Respectivamente. Luego, gracias a HP, que después de unos años la compró, le dio el impulso, y gracias a HP, ahora Fortify es lo que es hoy, ¿vale? Entonces, se convirtió en uno de los líderes ya del mercado, ¿vale? De más de 11 años. De hecho, bueno, Gartner es uno de los analistas que nos reconoce como líderes de este comparto, ¿vale? Somos líderes, ¿por qué? Por varias razones, ¿vale? Somos líderes porque somos uno de los únicos, diría yo, hasta el día de hoy, que alguien me corrija si no es así, que podemos cubrir todo, digamos, la tipología de auditoría, de análisis que se pueden hacer en una aplicación, ¿vale? Desde lo más izquierda posible, ¿no? Hablando de software composition analysis, ¿no? La parte de librería open source, código de tercero. Vamos a ver, ¿no? Qué tipo de componente estamos utilizando. Y pasando por los, digamos, más clásicos más utilizados, como puede ser la parte SaaS, de caja blanca, caja negra, ¿no? Un análisis dinámica desde el exterior, interactivo, fast funcional, y también tenemos un módulo muy interesante que es un módulo específico para aplicaciones móviles llamado MAST, ¿vale? Y podemos hacer todo esto en tres formas diferentes, ¿no? La parte on-premise, ¿no? Que todo el mundo conoce, compran las licencias, se instalan en nuestra infraestructura, o en SaaS, ¿vale? Tenemos un acuerdo y gestionamos toda la parte de Amazon Web Services, o en modo TaaS, Testing as a Service, que es la parte de Fortify On Demand que hablaremos hoy. Vale, para un poco, pues, si alguien reconoce en el mercado, son, digamos, los nombres, digamos, de marketing que salimos en el mercado. Entonces, Static Code Analyzer, Web Inspect, la parte dinámica, el Software Security Center, la parte, digamos, de consola, Fortify Software Composition Analysis, y una parte muy interesante que luego Esteban hablará de esto más en detalle. Hemos comprado hace unos meses una empresa, ¿vale? Se llama Debricked, y que se encarga de esta parte. Es muy interesante porque aquí entramos con un concepto muy único e innovador, que ya no solamente hablamos de Start Left, de Shift Left, hablamos de Start Left, ¿vale? Y eso es un concepto muy interesante que luego comentaremos. Luego de Fortify On Demand, llamado también FOD, y la parte de Fortify Hosting, ¿vale? Interrumpidme cuando queráis, o por chat, o si tenéis preguntas o cosas que queréis añadir, ¿vale? Vale, ¿por qué estamos hablando de esto? Realmente es uno de los puntos clave aquí es de tratar de ayudaros, ¿vale? A meter esta pequeña parte de SEC, pequeña, grande, importantísima parte de SEC dentro del ciclo de DevOps, ¿vale? Hemos hablado hace muchos años ya de DevOps, por fin lo tenemos, estamos maduros, ¿no? A nivel de madurez lo tenemos, y ahora es el momento de meter esta parte dentro del DevOps, ¿no? Hablando de DevSecOps. Entonces, hablamos de integraciones, hablamos de automatización, hablamos de agilidad, para que todo, digamos, el ciclo de vida de vuestras aplicaciones tenga esa capa de seguridad, y no solamente como se hacía, no se solía hacer antes, que se dejaba al final. Entonces, otro punto importante y clave aquí es, entendemos un poco dónde estamos ahora, ¿vale? Entonces, el mundo de seguridad aplicativo ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿vale? Ya el concepto de cada empresa es una software company, ¿no? Every company is a software company. Esto lo escuché ya hace muchos años, pero hoy, más que nunca, este concepto es tan real, ¿no? Porque no solamente el número de aplicaciones que tenemos que gestionar cada día ha subido. Si lo comparamos con el portfolio de aplicaciones que tenemos hoy a lo que era hace 5 años, nos damos cuenta que el número de aplicaciones ha crecido muchísimo. Es lo que las previsiones de aquí a los próximos 5 o 10 años son a la alza muy importante, ¿vale? Entonces, aquí tenemos muchas más aplicaciones. No solo esto, tenemos que actualizar nuestras aplicaciones con más frecuencia, ¿vale? Entonces, las iteraciones que tenemos, por cada iteración tenemos que hacer también un tipo de análisis de seguridad, ¿vale?
Además, como comentaba antes, los componentes de librería open source son otros componentes muy importantes aquí porque sabemos que, bueno, esto es un dato estadístico, que el 80% de nuestras aplicaciones están hechas por esos componentes de terceros. Y de aquí la importancia de empezar, ¿no?, a lo más izquierda, como Start Left, ir buscando, ir analizando estos proyectos, entender quién está detrás, ¿vale? Para poder, digamos, incluirlo en nuestro código, ¿vale? Hemos hablado de Brick, ¿vale? Next Generation SCA, como lo llamamos. Luego no quiero entrar ahora en el detalle, pero luego mi compañero Esteban hablará un poco de esto. Y por último, antes de pasarle la palabra a mi compañero, quiero un poco hacer un resumen de lo que nosotros consideramos, ¿no? Cuáles son los puntos, ¿no? Los puntos importantes a la hora de considerar una herramienta de seguridad aplicativa, ¿vale? Entonces, un punto importante que ya lo mencioné, ¿no?, es tener la posibilidad de escoger, según necesidad, la tipología de análisis, ¿no?, de auditoría que quiero hacer, sea bien de composition analysis, de caja blanca, de caja negra, interactiva o móviles, por ejemplo. Es un punto muy importante. El approach de Shift Left, esto lo hemos escuchado muchísimo, ¿no? O sea, lo antes empezamos con cualquier tipología de análisis hagamos, ¿no? Que sea funcional, que sea de carga, que sea de seguridad en este caso, lo más fácil será arreglar este problema y menos nos costará. En este caso lo mismo, tenemos un plugin muy interesante que se llama Security Assistant, donde el desarrollador, ¿vale?, que no tiene por qué ser un experto de seguridad. Nosotros no entendemos, no pretendemos, ¿no?, que sea así, pero sí que queremos dar una herramienta al desarrollador que desde el IDE pueda ya poder promover un tipo de código ya libre de algunas vulnerabilidades. Obviamente es un grano grueso, no será un análisis profunda que luego se hará, digamos, en una segunda fase. Pero este plugin pretende ayudar, ¿no?, a que el desarrollador pueda hacer mejor su trabajo, ¿vale? Otro punto importante son la tipología de analizadores que vamos a escoger. Esto es muy importante, ¿vale? Sobre todo a la hora de comparar esto con herramientas de calidad de código, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros conocerán Sonar, ¿no? Sonar Azul. Entonces, aquí es muy importante esta distinción. O sea, vamos a ver con qué profundidad vamos a encontrar vulnerabilidades. ¿Cuánta categoría de vulnerabilidades podemos encontrar? Y gracias a analizadores como Control-Flow, Data-Flow, podemos llegar en tan detalles. La parte de integraciones. Obviamente he hablado de DevSecOps. Detrás de ahí hay muchísimas herramientas, ¿vale?, que sí o sí tienen que estar integrados, ¿vale? Entonces, todas las herramientas CDCI que tenéis, Jenkins, Jira, Azure DevOps, etcétera, lo tenemos y es un punto importante de que puedan estar conectada e integrada out of the box y en nuestro caso gratuitamente, ¿vale? O sea, ya incluida, digamos, en el costo. Otro punto importantísimo, la flexibilidad, poder escoger, ¿no?, un modelo on demand, on-premise o también híbrido. Tenemos clientes que también tenemos modelos híbridos. Otra parte clave en la hora de hablar de análisis estático, vamos a ver cuántos lenguajes de programación cubrimos y qué versión. Bueno, nosotros somos uno de los pocos que pueden cubrir más de 30 lenguajes de programación distintos y muchas más frameworks, ¿vale? Eso es importante que luego Esteban aclarará este punto muy importante. Y también el tema de flexibilidad de modelo de licenciamiento, que luego hablaré en lo específico de Fortify On Demand, que es el más flexible que tenemos, que de hecho es un pago por uso, ¿vale? Que luego comentaré al final de la presentación de Esteban. Vale, no quiero aburrir más con esta chapa de marketing de ventas. Quiero pasar la palabra a la parte más interesante de la presentación. En mi opinión, que paso la palabra a Esteban, que seguirá con la parte de demostración y parte más técnica. Gracias. Perfecto. Gracias, Máximo. Si dejas de compartir la pantalla, comparto. Ahí Sí. va, perfecto. Excelente. Ahora comparto yo pantalla. Así termino de completar algunos conceptos muy rápidos para no aburrir y luego ya nos enfocamos directamente en la demo, que es para los que el tema que hoy nos convoca principalmente. A ver, Máximo ya comentó
prácticamente todos los temas importantes. Muy rápidamente, algunas cuestiones que hacen a, digamos, nuestra reputación en el mercado, que tiene que ver con estar dentro de los líderes en el mercado en este segmento de seguridad aplicativa. Como bien mencionó Máximo, más de 30 lenguajes soportados, con un dato importante a tener en cuenta que nosotros, además de los lenguajes con sus correspondientes versiones, enfocamos en los frameworks que hay detrás de los lenguajes. Esto no es menor porque el punto aquí es que los frameworks tienen características específicas de codificación y nosotros, aunque nos implica mucho más trabajo, consideramos esos estilos propios de los frameworks para poder entregar un mejor resultado a nuestros clientes. Entonces, lo que hay detrás es un nivel mucho más profundo de análisis, ya que no solo consideramos los lenguajes, sino además también los frameworks. La cantidad de categorías de vulnerabilidades, hoy ya detectamos más de 1000 categorías de vulnerabilidades. Esto está generado, no consumimos, mejor dicho, generamos nuestro propio contenido de seguridad. Tenemos decenas de ingenieros abocados en lo que denominamos el Software Security Research Team, abocados a generar las reglas que permiten detectar las vulnerabilidades en cada uno de estos lenguajes y frameworks, superando ya la cantidad de 1000. Cubrimos más de 1 millón de APIs y, como también ya mencionó Máximo, tenemos 8 analizadores de vulnerabilidades, entre los cuales están los más estándares como los semánticos y estructurales, pero además están los que mencionaba antes Máximo, como los de Control Flow, Data Flow, Null Pointer y otros que son mucho más específicos y que hacen a la seguridad aplicativa. Aquí estamos mencionando algunos de los lenguajes, no están todos. En ese link que está debajo pueden encontrar la lista completa con las versiones, etcétera, etcétera. Van a ver que hay lenguajes muy estándares como Java, .NET, C++, C Sharp, etcétera, etcétera. Pero también hay algunos que son muy específicos como ABAP, que es el lenguaje que utiliza SAP, o Swift y Objective-C, que son los lenguajes que vemos en el mundo iOS, Scala, bueno, nada, hay estándares y no tanto, digamos, ¿no? Lenguajes que son actuales, que son nuevos, como el caso de React o Angular o Kotlin. Encontramos tantos lenguajes del frontend como del backend, o universales, etcétera, etcétera. Integraciones, en esto también hablaba Máximo, no quiero aburrir con esto, pero nos integramos en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollador, en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo del software, desde el comienzo, donde el desarrollador está codificando o modelando directamente, y nos podemos integrar, como también mencionaba, en los IDEs, Eclipse, Visual Studio, IntelliJ, etcétera, etcétera. Repositorios de código, como es GitHub, Bitbucket, GitLab, etcétera, etcétera. Tampoco están todos mencionados aquí. En ese link van a encontrar mucho más. Los CI/CD servers que ya mencionó, Jenkins, Azure DevOps, GitLab, GitHub, Baboo, etcétera. Nos integramos con otras herramientas de Software Composition Analysis, como Sonatype, Snyk, White Source, Black Duck, pero como también mencionó, y ahora voy a hacer un pequeño capítulo aparte con esto, tenemos ya nuestra propia solución, adquirida hace muy pocos meses atrás. Herramientas de build, como el caso de Ant, Maven, Gradle, MS Build, etc. Backtrackers o tiqueteras como Jira, Baxilla, LeanOctane, etc. Y herramientas de testing, donde se incluyen herramientas o componentes de macros y muchos API de REST también. Así que avanzamos un poco. Software Composition Analysis está siempre muy de la mano de lo que es el análisis estático. Aquí lo que vamos a encontrar es que The Brick, que es el nombre que presentó Máximo hace unos minutos, es la solución que nosotros proveemos como Software Composition Analysis, cubriendo
lo clásico, lo que es el Open Source Security o las vulnerabilidades, la seguridad de los componentes de terceras partes, ¿sí? Aquellos proyectos de open source que incorporamos dentro del código, pero también analizamos todo lo referente al cumplimiento del licenciamiento, y algo muy importante, muy interesante, y es aquí donde denominamos o ponemos esta palabrita de Next Generation SCA o Software Composition Analysis, que es lo vinculado a la salud de los proyectos de la comunidad, del Community Health. ¿Qué significa esto? Recabamos información de múltiples fuentes y podemos proveer detalle sobre cada proyecto que van a utilizar desde 3 puntos de vista, que es popularidad, contribuidores y seguridad, para saber si son proyectos sanos desde un punto de vista de que tiene una buena cantidad de contribuidores, si esos contribuidores contribuyen, valga la redundancia, periódicamente, o si lo hacen muy de vez en cuando, cómo reaccionan a la aparición de una vulnerabilidad desde un punto de vista de seguridad, cuán popular es, cuánto se utiliza ese componente de open source, y con esa información podemos ofrecer otra característica adicional que se llama Open Source Select, que es la posibilidad de, y aquí aparece el concepto de start left, que mencionaba también Máximo, en lugar de shift left, o sea, más a la izquierda aún, desde el punto de partida mismo, que es cuando un desarrollador comienza a codificar y necesita decidir sobre un proyecto, o mejor dicho, o qué componente de open source va a utilizar, puede usar nuestra herramienta de Brick para comparar entre diferentes proyectos y ver si cumple con las políticas establecidas por la compañía. Tal vez comparamos si hay un proyecto que tiene buen estado de salud, como decíamos antes, tiene buenos contribuidores, tiene una buena reacción frente a las vulnerabilidades de seguridad, es popular, sin embargo tiene alguna característica de licenciamiento que rompe con la política que nosotros tenemos establecida. Entonces, este Open Source Select impide que tomemos ese código porque no cumple con las políticas establecidas por la compañía. Eso evita que descubramos esto más adelante, ya avanzado dentro del ciclo de vida del desarrollo, y tengamos que corregir esto mucho más adelante, ¿no? Todo esto completamente automatizable. Y finalmente, para pasarnos ya a la demo y no aburrir con teoría, está la parte dinámica. La parte dinámica es un análisis completamente diferente, es lo que denominamos un análisis de caja negra. Caja blanca es cuando podemos acceder al código. Aquí lo que se va a hacer es ir hacia las aplicaciones que ya están compiladas en tiempo de ejecución, y vamos a hacer un proceso de crawling, que es el descubrimiento de la estructura de la aplicación, y luego con una serie de scripts o una batería de scripts vamos a intentar atacarla. ¿Sí? Podemos con esta solución acceder a aplicaciones web o web services con tecnologías muy modernas, como mencionábamos antes, basadas en, por ejemplo, aplicaciones de single page o single page applications, basadas en Angular, React, Vue, etcétera, etcétera. También podemos acceder a las APIs, ¿sí? Tanto básicas como avanzadas, Postman Collection, OpenAPI o Data Swagger, APIs de dispositivos móviles, e incluso podemos detectar aquellas aplicaciones que tienen páginas redundantes, como por ejemplo aquellas que son de catálogo, donde se repiten, y podemos optimizar el escaneo en función de esta detección. Hay asociadas o nos podemos integrar tenemos, mejor dicho, motores de macro, de generaciones de macro propios, y nos podemos integrar con algunos existentes en el mercado. Por ejemplo, Selenium, por dar solo un caso. Nada, con esto estamos, simplemente pasamos a la demo, para que tengan en cuenta el sentido muy importante que tiene tener en una misma herramienta los dos mundos, las capacidades de hacer análisis tanto estático como dinámico, e incluso de composición,
es porque vamos a tener una taxonomía unificada, ¿sí? Una vista de las vulnerabilidades presentadas de la misma manera, a través de todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Tengan en cuenta que se complementan una con otra, no son excluyentes un análisis y el otro. Unas guías de remediación consistentes, esto significa que vamos, como decía antes, vamos a tener una información similar, de similar forma para ambos mundos, que nos van a permitir invertir más tiempo en resolver los problemas que en investigar dónde los tenemos, ¿vale? La priorización para poder encontrar los hallazgos o vulnerabilidades más importantes primero y generar un mecanismo de defensa de múltiples capas en distintos momentos del desarrollo del ciclo de vida y, por supuesto, un feedback acerca de esto para solucionar esos o resolver esos problemas de manera sistemática, ¿vale? Fortify on Demand, que es esto que mencionaba de Testing as a Service, es una herramienta muy simple de utilizar, que requiere muy pocos pasos. Simplemente lo único que tengo que hacer es subir el código o la información necesaria para el escaneo de la aplicación. A partir de ahí definir qué tipo de análisis voy a realizar y voy a obtener los resultados rápidamente. El mundo mobile, que no vamos a entrar tan en detalle, es importante porque el mobile o Mobile Application Security Testing, el MAST, como mencionaba también Máximo, es un mundo muy particular que requiere de muchas particularidades y nosotros tenemos la capacidad de analizar tanto el código fuente como las aplicaciones en sí, ya compiladas. Esto significa el punto IPA o el punto APK que se genera en este tipo de aplicaciones. Tanto desde el punto de vista del cliente, o sea, del frontend, como del backend, el servidor, así como también lo relacionado a la red, ¿sí? Esto implica que vamos a estar analizando el file system, vamos a estar analizando la memoria, vamos a estar analizando certificados del lado del front, vamos a estar analizando cómo pasa la información por la red, si hay puertas traseras, digamos, vulnerables, y en el mundo del servidor lo más clásico como son las inyecciones de SQL o los cross-site scripting, problemas de autenticación, etcétera, etcétera. Vale, déjenme entonces que paso, esto lo vemos sobre el final, pero déjenme que me muevo rápidamente a la demo. Aquí lo que van a acceder, como les decía, es muy simple de utilizar, es un portal que ustedes van a conectarse con un usuario, por supuesto, y una contraseña. Y lo que van a tener siempre es un tenant. El tenant que los identifica a ustedes tiene todas las características propias de este tipo de servicios compartidos que están adecuadamente protegidos con el aislamiento de la información necesaria y todo lo requerido en cuanto a protección, ¿vale? Aquí estamos dentro de la plataforma, del portal. El portal tiene, bueno, tiene un dashboard, como todo portal, con mucha información estadística. Voy a volver sobre esto más tarde, pero para que vean que hay... esto es un entorno de demo, hay mucha información que cuesta mostrar porque es desprolijo. De hecho, como entorno de demo lo utilizamos todos los pre-sales consultants alrededor del mundo, con lo cual verán que hay una gran cantidad de aplicaciones, todos le echamos mano aquí dentro y a veces desordenamos un poco. Hay, perdón, hay distintas formas de acceder a la información. Puedo verlo por aplicación, por versiones, por escaneos realizados o análisis, o por componentes open source. Si yo para mí la mejor vista es la de aplicaciones, porque puedo llegar a todo el resto a partir de aquí. Entonces, si yo elijo una aplicación, mejor dicho, aquí voy a tener la lista de aplicaciones, cada una de ellas con su correspondiente cantidad de versiones. Por ejemplo, esta tiene 25 releases, esta tiene 5, 6 y así sucesivamente. La criticidad desde un punto de vista de negocio
y luego voy a ver para cada una de estas aplicaciones, primero, si atravesó la política la política de seguridad o no. Aquí vemos que, insisto, esto es un entorno de demo, casi todos los casos están fallidas. Y luego voy a tener la cantidad de vulnerabilidades críticas, altas, medias y bajas para cada una de estas aplicaciones. Voy a poder entender si lo que se hizo fue un análisis estático o dinámico, si fueron exitosos ambos o alguno falló en el último escaneo por alguna razón que se puede investigar. Hay una tercera opción que es de monitoreo, que es como hacer un pen testing con determinada frecuencia, ¿sí? O sea, de manera repetitiva, y luego vamos a ver cuándo se produjo el último cambio, etcétera, etcétera. No vamos a entrar muy en detalle. Déjenme elegir una de estas aplicaciones, una simple para no complicarnos. Esta Riches Java tiene una sola versión, así no nos complicamos, y tiene ambos tipos de escaneo, ¿vale? Estático y dinámico. Por eso la utilizo normalmente como ejemplo. Vemos, como decíamos antes, los distintos tipos de vulnerabilidades. Si entro por aquí, lo que voy a encontrar es en este caso, porque es uno solo, release, que es el crawl 1.0. La política falló y estoy dentro del estado de producción, ¿sí? Dentro de lo que son los estados. Déjenme previamente mostrarles algo que me salteé, que es cómo crear una nueva aplicación, ¿sí? Yo puedo crear una nueva aplicación poniéndole aquí un nombre, ¿sí? Test, o demo, test, EA. Puedo asignar una criticidad. Esto sí es muy importante. Además de ser obligatorio, es importante porque en base a la criticidad del negocio luego voy a poder establecer la política y también voy a poder definir qué tipo de aplicaciones, si es del tipo mobile o web client, ¿vale? Puedo definir si voy a tener microservicios, si la aplicación está basada en microservicios o es una arquitectura monolítica. Si selecciono microservicios me aparece una opción más que voy a tener que especificar los microservicios. Voy a poder poner una descripción, notificaciones de email, luego voy a especificar un nombre de versión, porque cuando creo por primera vez una aplicación voy a poder estar sumando la primera versión. Voy a especificar en qué momento del ciclo de vida estoy dentro del desarrollo del software, si desarrollo, QA test o producción. Voy a poder definir un owner, ¿sí? Esto tiene muchos usuarios. Y luego, perdón, tengo que definir, ahí está. Y luego, una descripción también, y luego tengo un montón de información adicional que no vamos a entrar en detalle. El tipo de proyecto, la interfaz que utilizo, la clasificación de los datos, si es interna, si es pública, la unidad de negocios, la región, bueno, un montón de información que esta sí no es mandatoria, no es obligatoria, para finalmente definir quiénes van a ser los usuarios o grupos que van a poder utilizar, o mejor dicho, acceder a esta aplicación. Esa es la forma muy rápida de generar una aplicación. Volvamos ahora al ejemplo que teníamos antes, que lo tenía... aquí está, ¿vale? Aquí está, este de aquí. Lo mismo sucede si dentro de una aplicación quiero generar un release. Lo mismo que antes, solo que muchos menos pasos, porque solo estoy generando el release. Pero vamos a ver dentro de esto, una vez que ya tengo la carga inicial. Un punto importante a tener en cuenta es que aquí lo estoy haciendo por interfaz de usuario. Fortify On Demand provee un endpoint de API, REST API, que permite hacer todo esto de manera programática para invocarlo, por ejemplo, dentro de las integraciones del pipeline, ¿no? del ciclo de vida. Sigamos con el ejemplo de usuario. Si vengo aquí, puedo definir, disparar un nuevo escaneo. Si lo hago de manera estática, lo que voy a seleccionar aquí es, bueno, qué tipo de escaneo voy a disparar. Ahora vamos a hablar un poquito de esto sobre el final. Voy a definir de dónde voy a consumir los créditos, porque van a ver que esto se maneja a través de créditos. Desde dónde voy a levantar el código. En este caso que estoy haciendo un análisis estático, lo que voy a estar indicando es si el código lo subo manualmente, ¿sí? A través de un punto zip,
donde comprimo todo lo que va dentro, todo el código fuente con sus dependencias, ¿sí? El stack tecnológico principal, ¿sí? Que no significa que la aplicación tenga que estar escrita en un solo lenguaje, pero normalmente hay uno central o principal. El nivel de compilación que le quiero dar. Aquí está el famoso tema si voy a hacer software composition analysis o no, o sea, si voy a analizar los componentes de terceros. Y finalmente aquí, ¿qué tipo de auditoría voy a hacer? Si voy a hacer la automatizada, donde corre el escaneo y me entrega el resultado, y listo, o manual, donde se involucran ingenieros de nuestro equipo de Fortify On Demand para asistir con el proceso de auditoría, ¿vale? O sea, hay recurso humano en el caso de manual. Establecido todo esto, lo que voy a hacer es largar el escaneo, y aquí, por ejemplo, que le dije que lo subía de manera manual, voy a salir a buscar el .zip dentro del file system para lanzar el escaneo. Yo no lo voy a hacer ahora, simplemente quería mostrarles cómo se hacía. En el caso de lanzar un escaneo dinámico, la información es distinta, ¿sí? Obviamente tengo que definir el tipo de escaneo que hago, si es una aplicación web o un web service. Voy a tener que especificar la URL o las URLs a partir de las cuales quiero hacer el análisis, y luego de nuevo, de dónde voy a tomar los créditos, si el entorno está expuesto a Internet, entonces es externo, no hay nada que hacer, no, o sea, Fortify On Demand va a conectar directamente con eso. Si fuera interno, si fuera una aplicación que ustedes no tienen publicada a Internet, se puede hacer también a través de una VPN o a través de una IP whitelist. Luego voy a definir, detalles, el scope, la autenticación, como les decía antes, en el análisis dinámico muchas veces es importante aclarar qué es lo que, colocar macros que, por ejemplo, inyecten credenciales para poder ir más profundo dentro de la aplicación, o macros que simplemente guían por qué partes o por dónde dentro de la aplicación quiero que pase el análisis. Bueno, la programación, etcétera, etcétera. Listo, esto es simplemente como para que vean cómo se lanza. ¿Qué es lo que obtenemos una vez que el escaneo fue completado? Bueno, vemos esto de aquí, donde dice la fecha, donde dice qué tipo de escaneo realizó, y aquí voy a tener los hallazgos, ¿sí? Si yo voy, por ejemplo, a los críticos, que es por donde normalmente voy a apuntar a comenzar, lo que voy a ver es la lista de todos los hallazgos críticos, ¿sí? O sea, las vulnerabilidades críticas, y voy a poder elegir una para comenzar a analizar. Por ejemplo, tengo 39 cross-site scripting reflected. ¿Correcto? Entonces lo que voy a hacer es elegir una de ellas, y a partir de aquí lo que voy a tener es la información acerca de esta vulnerabilidad. Voy a tener un pequeño resumen, una explicación detallada, ¿vale? Con un ID relacionado a la instancia y una regla también, y finalmente debajo todos los estándares, normativas y best practices relacionados con esta vulnerabilidad, ¿vale? Ahí el detalle obviamente fluctúa dependiendo el tipo de vulnerabilidad, es lo lógico, la explicación, los estándares, etcétera, etcétera. Lo que van a encontrar en muchos casos es que la explicación tiene ejemplos con código o expresiones regulares, ¿sí? Siempre debajo las normativas o estándares asociados junto con las best practices, y lo que va también además proveer son recomendaciones. ¿Qué significa esto? Puntualmente, cómo resolverlo. Nosotros, además de explicar la vulnerabilidad que encontramos, también explicamos cómo resolverlo. En muchos casos también con ejemplos de código, ¿sí? Con expresiones regulares o con algunos tips específicos de qué buscar dentro de la codificación, etcétera, etcétera. Referencias externas para tener información adicional. Y un dato muy importante, sobre todo en aquello que tiene que ver con el mundo estático, específicamente con el análisis estático,
Fíjense, ¿cómo me doy cuenta que estoy en una vulnerabilidad detectada, un SQL injection detectado en un análisis estático? Bueno, tengo varias formas de hacerlo, pero la más simple o de golpe de vista es que lo que tengo aquí es código, ¿sí? Entonces, si yo me paro, más allá de la explicación de la vulnerabilidad y de las recomendaciones de cómo resolverlo, lo que me va a mostrar es el código donde tengo el pain point, o sea, a partir del punto donde se produce la vulnerabilidad, con un flujo que me indica de dónde parte la llamada y dónde se produce el exploit, ¿sí? Esto lo puedo ver en forma gráfica sobre la izquierda, ¿sí? O puedo también hacer que me lo muestre insertado dentro del código, ¿sí? ¿Cuál es la llamada de la función que termina aterrizando en una vulnerabilidad? Lo mismo sucede aquí, yo puedo ver la estructura del código en función de las clases y funciones que invocan a los métodos, los métodos que invocan las funciones, y todo lo puedo ver estructuradamente. Pero lo importante, o lo clave aquí, son las recomendaciones de cómo resolverlo. Adicionalmente, por un acuerdo que tenemos con Secure Code Warrior, no sé si conocen, Secure Code Warrior es un proveedor específico de entrenamiento para desarrolladores. Pueden desde la misma aplicación, desde el mismo Fortify On Demand, convocar o invocar, mejor dicho, a Secure Code Warrior, que los va a referenciar directamente sobre la vulnerabilidad que están trabajando, en el lenguaje que están trabajando, y van a poder entrar en un modo de gaming, ¿sí? En un modo de juego, donde los entrena y les da información adicional de cómo resolver este tipo de vulnerabilidad, ¿no? En este caso de SQL Injection. Me muestra un código, me especifica posibles puntos de donde se esté dando la vulnerabilidad. Yo puedo elegir dónde considero, dónde creo que está el exploit y marcarla. Fallé, esto me va a restar puntos. Puedo seguir intentando o pedir que me revele la respuesta, y eso me va a seguir quitando puntos, obviamente, porque es como si fuera un torneo, pero lo importante aquí es que me va a terminar dando la explicación de cómo, o ejemplo de código, mejor dicho, de cómo se produce la vulnerabilidad, y me va a explicar las formas de resolverlo, ¿vale? Me va a decir cómo debo reemplazar el código para resolver la solución, comparándome código vulnerable con el código resuelto. Es una forma más de tener información. Luego aquí vamos a introducir toda la información de auditoría, ¿sí? Que es el primer punto, lo que hacemos en cuanto hallamos una vulnerabilidad, tanto desde un punto de vista de auditoría como del desarrollador. El auditor puede decir, si está pendiente de revisión, obviamente va a figurar aquí, pero puedo decir si está suprimido porque es un riesgo aceptable, o porque es un falso positivo, o porque no es relevante, o lo que fuera, o si no está suprimido y en consecuencia requiere remediación, que va a pasar al desarrollador, o la remediación fue diferida, o se mitiga el riesgo, o lo que fuera. Y el desarrollador va a poder decir si es un issue que ya está cerrado, porque fue remediado, o porque no fue resuelto, o porque se sospecha que es un falso positivo, o está abierto todavía en proceso de remediación. Puedo cambiar la severidad, puedo agregar comentarios, puedo conectarlo con, como decía antes, un backtracker como Jira o lo que fuera, ¿sí? Toda esta es la información. Otra manera, y con esto simplemente les muestro 2 o 3 cosas y dejo los últimos minutos para preguntas y para contarles el modo digamos, el modo de licenciamiento, es que ustedes pueden aquí ver por scan type la información, como les decía, clasificada por aquellas vulnerabilidades que fueron halladas en un análisis dinámico, aquellas vulnerabilidades halladas en un análisis estático, y aquellas que fueron producto del hallazgo del Software Composition Analysis, o sea, un componente de terceras partes. Pero fíjense que en todos los casos la estructura es prácticamente idéntica, con mayor o menor información, porque en open source normalmente la resolución es actualizando la librería, el componente, a una versión más nueva que tiene resuelta la vulnerabilidad,
pero la estructura la ven en la misma interfaz y de una manera muy similar, pudiendo colocar información de auditoría. Luego, como les dije antes, hay dashboards, ¿sí? No voy a entrar en detalle, y reportes de todo tipo, que ustedes pueden utilizar los templates ya precreados, creando un nuevo reporte, diciendo cuál es la aplicación que quieren sacar un reporte, van a ponerle un nombre a ese reporte y los detalles, en qué formato quieren tomarlo, y luego van a elegir un template, ¿sí? Sobre el cual van a construir el reporte. Y si quisieran, podrían construir su propio template, ¿sí? A partir de aquí, ¿sí? Con lo cual permite la personalización. Nada, luego hay información de administración, usuarios. Esto puede ser integrado con algún directorio propio de ustedes, un Active Directory, por ejemplo. Mucha información acerca de, por ejemplo, los créditos que tienen disponibles, las policies, perdón, esto lo paso muy rápido, pero aquí aparecen las policies que les mencionaba. Ustedes pueden crear su propia policy. La policy tiene mucha información, ¿sí? Lo más importante es esto, es el tema de las estrellas. Luego van a decir a qué lo aplican y cuáles son las exigencias, qué tipo de escaneo lo van a hacer, y luego cuáles son las exigencias, en cuánto tiempo hay que remediar las vulnerabilidades críticas o las altas, en los distintos estados, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué lo más importante es el tema de las estrellas? Porque como les mostraba aquí, las estrellas es lo que define la calidad del código. Si tiene 5 estrellas, significa que no tiene vulnerabilidades. Si tiene 4 estrellas, significa que tiene al menos una vulnerabilidad baja. Si tiene 3, tiene al menos una vulnerabilidad media, y así sucesivamente. Con lo cual, si tiene una estrella, como es la mayoría de estos casos, significa que por lo menos tiene una vulnerabilidad crítica. Entonces es la calidad más baja de política de seguridad. Esto es muy importante porque yo puedo detener un pipeline, por ejemplo, puedo detener la liberación de un release en base a esta política de seguridad. Y muchas empresas utilizan esto para definir si aceptan una aplicación o no, incluso algunos que compran esta aplicación y que el proveedor de la aplicación debe entregarles información acerca de su calidad de código. Entonces el cliente dice, bueno, yo te compro tu software solo si tienes 3 estrellas, si me garantizas 3 estrellas de Fortify. Y esto sucede en la práctica, ¿vale? Listo, no los aburro más, hay mucho más, solo un último comentario, que manejamos webhooks. Webhooks es la forma de poder informar a distintos sistemas que soportan esto cuando suceden eventos, ¿sí? Cuando arranca un escaneo, cuando termina, cuando se pausa, cuando se continúa, etcétera, etcétera. Máximo, te habilito si quieres para comentar el último. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, Esteban, por tu presentación. Como última parte, como faltan 6 minutos y también dejar unos minutos si hay preguntas, el modelo de licenciamiento, la parte comercial, ¿vale? Eso es muy, como comentaba antes, es un testing as a service, un pago por uso, ¿vale? La unidad de medida aquí se llaman assessment unit, ¿vale? Son como créditos realmente, ¿no? Y que por cada tipología de análisis, sea estático, dinámico, mobile, podéis escoger el single assessment o la suscripción. La diferencia cuál es, que el single assessment es un one shot. Por ejemplo, tenéis una aplicación que queréis hacer una auditoría puntual estático, por ejemplo, ¿no? Os consumiría un assessment unit, ¿vale? ¿Queréis esta aplicación hacerla de forma ilimitada durante un año? Compráis la suscripción anual, que os cuesta 4 assessment units, ¿vale? Entonces ahí sabéis vosotros si una aplicación se tendrá que actualizar o auditar más de 3 veces al año, sale a cuenta la suscripción que te da permiso de forma ilimitada. Como veréis, hay también un plus, static normal, static plus, dinámico normal y el plus. Vale. Entonces el plus, el más, sería, digamos, una intervención manual, además, por parte de nuestros especialistas de seguridad, ¿vale? Entonces ahí cuesta más, evidentemente, porque hay una intervención manual. Eso tan sencillo. Básicamente, al principio del año compráis la bolsa de créditos. Obviamente, más compráis, más ventajoso a nivel comercial será.
pero se puede empezar con uno realmente. O sea, puedes comprar un crédito y esto lo tendrías habilitado en 3 días. Ya tendréis el tenant habilitado para poder subir vuestro código y lanzar la análisis. En el caso de single assessment, hablamos de un análisis y medio. ¿Por qué? Porque también cuando recibís los resultados tenéis 30 días de tiempo para arreglar los problemas y volver a lanzar un escaneo de remediación, ¿vale? Ya está, todo. No sé si hay preguntas, si alguien quiere comentar algo, si hay, vamos a ver el chat box. Bueno, no veo preguntas de momento. Para cualquier otra consulta, si queréis profundizar algunos detalles o también si queréis probar la herramienta, ¿vale? Si vais en Fortify On Demand de la página, hay la posibilidad de bajar una licencia de prueba de 15 días. Lo mismo por Debrick. Si entráis en debrick.com, ahí tendráis la posibilidad de utilizar la herramienta de forma gratuita. Y a partir de ahí, simplemente o a través de Tech Data o directamente conmigo o Esteban, nos contactáis y podemos organizar una sesión más a medida por vuestra necesidad específica, ¿vale? Sí. Vale. No sé si queréis añadir algo, si hay alguna pregunta de última hora. Pero si no, por parte de... Sí, hay una pregunta. Ah, vale, perdón, pues hay sí. una pregunta. Vale. ¿Es posible realizar aplicaciones de las que no se tiene el código fuente? Sí, la respuesta es definitivamente sí. Nosotros con nuestra herramienta tenemos la capacidad de analizar código fuente, bytecode y binary code. O sea, podemos analizar aún cuando no tenemos el código fuente. Muy bien. Perfecto. ¿Hay otra, me parece que ha entrado de pregunta o...? No, ¿Sí? Bueno, ahí Nicanor está Sí, no. Ha agradeciendo. contestado, gracias. No. Perfecto. Vale, no, perdón, que no tenía yo el chat abierto. Problema. Vale. Bueno, si no hay más preguntas, desde TD Cinex lo que vamos a hacer, a todos los asistentes os vamos a pasar información, esta información que ha salido aquí por pantalla, ¿no? Para que os podáis descargar alguna versión demo, etcétera, etcétera, y probar el producto con todos los datos que Máximo y Esteban consideren oportunos. Y también vamos a colgar la presentación, el vídeo en el Hola Tech Data, bueno, Hola TD Cinex. Y bueno, cualquier pregunta, pues bueno, pues nos la vais a tener ahí mis datos y también los datos de Máximo y de Esteban, y cualquier cosa, pues podéis contactar con nosotros directamente y os vamos a ayudar en todo lo que haga falta. Y si creéis que tenéis algún cliente interesado, pues nosotros estamos abiertos, evidentemente, a tener una sesión como la que hemos tenido hoy con vuestro cliente y con vosotros, lógicamente, ¿no? Uno a uno, porque es la forma que se cierran estos proyectos, ¿no? Que vuestro cliente lo vea claro, ¿no? Y lo vea en funcionamiento. ¿De acuerdo? Pues por mí... Dime, sí. Perdón, un último comentario, simplemente como para esclarecer qué es lo que está en este momento compartiendo, digamos, la diapositiva. Es esto que están viendo aquí, el Fortify Unplugged, es un canal de YouTube donde pueden encontrar, se los recomiendo, sobre todo para temas técnicos, porque es un canal que no es de marketing, sino que tiene muchísimos videos subidos acerca de temas técnicos, que tal vez haciendo una simple búsqueda pueden encontrar cómo nos integramos con Azure DevOps, por dar un ejemplo, o cómo funciona el plugin del IDE, etcétera, etcétera. Hay cientos de videos, insisto, técnicos que son muy interesantes, solo para que lo tengan ahí en cuenta. Perfecto, pues muchas gracias. Pues bueno, tener en cuenta esto que comentas y bueno, lo que hemos dicho, os vamos a pasar información y nuestros contactos, y cualquier cosa, pues os ponéis en contacto con nosotros y lo vemos, ¿de acuerdo? Gracias a todos por vuestra asistencia y venga, hasta la próxima. Gracias, hasta luego, adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego, chao, chao.